Buenos días. Empiezo a hablar por la mañana, empiezo a hablar por la mañana, empiezo a hablar por la mañana y una cosa te lleva a la otra y otra a la otra y se nos olvida grabar. Hmm. El resumen de lo que estábamos hablando esta mañana es esa necesidad de saborear la vida, de entrar en contacto con, voy a experimentar qué hay de verdad esto. Y a la que experimento qué hay de verdad en esto, puedo experimentar también ese contacto con el macro y el micro. Era una sensación de poner un poco en contexto qué significa que Venus esté retrógrado en este momento. Es como, para la gente más purista, es como si estuviéramos atravesando un pasaje, ¿vale? Un rito del pasaje. Es como si estuviéramos atravesando un momento muy importante donde se da como ese espacio entre comillas para poder saborear en profundidad todo esto que está ocurriendo. Así que desde el día 1 de marzo, Venus se puso retrógrado. Y significa que nos da esas comillas para, mm, pues para realmente poder saborear, ¿vale? Saborear y empezar a ver un cambio profundo en cómo nos relacionamos con nosotros, en cómo aparecen esos viejos patrones que hemos estado viendo que te llevan a esa manera de actuar antigua, a ese cerrarte. Cómo nos da la opción de poder mirar de manera diferente, a ser más conscientes de cuándo reaccionamos, de cuándo nos cerramos, de cuando algo lo vivimos con el colmillo afilado, y empezar a poner conciencia en ello y ver cómo nos gustaría hacerlo, de ponerle esa energía, de poner ese altar que compusimos a cómo nos gustaría movernos en este nuevo periodo, en esta transición. Y sobre todo cuando Venus está retrógrada y te deja entrar en esas comillas, es como todo este viaje de Inanna que hemos hecho, de dar creencias, de entregar creencias y recoger una mayor amplitud de lo que significa el amor. Es como este viaje en lo profundo de recordar qué significa lo femenino, de entrar realmente en ese femenino. Así que no solo se considera un evento planetario, sino que se considera un momento donde la Tierra está fertilizada, donde podemos movernos a través de esos ciclos cósmicos y anclar esa sabiduría en el cuerpo. Es como es un momento de estar muy cómoda en el cuerpo, experimentando, experimentando porque de repente me encuentro emocionalmente desbordada, porque me encuentro cansada en un momento donde se supone que he estado descansando. Más allá de preguntarle a la mente por qué estoy de esta manera o no, es cuidar, cuidar. Es un momento de ponerse cómoda en el cómo me encuentro, más allá de justificar que me ha llevado a ello o tener que darle una razón. Es entrar en contacto con ese cuerpo. Hmm. Hasta el día 12 vamos a recoger la propia transformación de Venus, donde está moviéndose en esa fase de estrella de la noche a estrella de la mañana. Del 1 al 12 va a estar en esa transición hasta que podamos verla como la primera estrella de la mañana. O sea, es como si en el cielo pudiéramos ir viendo dónde se va moviendo y si pudiéramos mapearla y hacerla una foto. Cada día a la misma hora veríamos ese movimiento. Es como honrar los procesos que tenemos, donde algo se está transformando en algo y todavía estamos con ese pie en el aire porque no hemos llegado a alcanzarlo. Es el rito del paso,
Estamos en ese momento donde estamos viviendo ese paso hacia. A veces la gente no entiende que cuando hablamos de portales, de cruzar, no es algo que cruzas inmediatamente en este espacio no tiempo. Es como si cuando cruzáramos, como si atravesáramos esos túneles, esa entrada luminosa, ese portal. Y para llegar a cruzar hay camino que recorrer, pero por lo menos aparece esa entrada. Ahí estamos ahora. Es como si entráramos en ese portal y simplemente tuviéramos que recorrer, que hacer ese rito del pasaje. Así que es como honrar esos procesos donde nosotras también nos estamos transformando, donde no acabamos de ver a la antigua y tampoco acabamos de ver a la nueva. Y podemos ser conscientes, yo antes reaccionaba así y ahora estoy empezando con esto. O soy consciente de que he vuelto a activar el colmillo, a enfadarme, a enrocarme, a disgustarme. Hmm. Cuando algo retrograda nos están pidiendo la pausa, nos está pidiendo que reevaluemos el sentido de lo que estamos haciendo, nos está pidiendo que nos realineemos el foco de por qué estábamos haciendo algo. Es como siente que hay viejas relaciones, las heridas de viejas relaciones. De relaciones que a lo mejor no has perdonado, de cosas dentro de esas relaciones que siguen teniendo o le sigues dando una importancia para cerrarte, que sigue teniendo peso y te hace caer en tristeza o en falta de valor. Es un gran momento en este rito del pasaje para sentir esa propia definición, para redefinirla de lo que significa ser válida, de lo que significa sentirte útil. Frente a todas las experiencias que hayas tenido de necesitar que te valore el otro, el exterior, tu madre, tu pareja, tu trabajo. Así que vamos a ver cómo eso se abre también en ese poder reconocer nuestra valía. ¿Sabéis? Hay algo que me encanta y algo que veo y siento como muy, muy, muy cálido cuando nosotras nos damos las gracias, que la mitad de los mensajes, cuando los leo, son de gratitud. La gratitud es hacia todas. Es una gratitud de gracias Araceli y gracias a todas por sostener esto. Es como si no nos hiciera falta hablar o tener que demostrar algo. Simplemente nuestra capacidad de sostén, de estar ahí presentes, ya hace que se active esa gratitud. Y es donde más claro lo veo, que cada una de nosotras valora a las demás por estar aquí, por simplemente estar. Pues ¿cuántas veces nos podemos sentir así? ¿Cuántas veces podemos sentirnos en grupos? ¿Cómo nos gustaría trasladar ese sentirnos útiles? El sentir que ya por estar, por sostener,
se mueve la gratitud hacia mi persona. ¿Cómo puedo expandir eso a otros grupos, a otras áreas de mi vida? Es importante que también prestemos mucha atención a lo que en este momento resuena. Es como si nuestra vibración estuviera emitiendo una onda nueva y resuena en nosotros. ¿Qué cosas realmente se mantienen en esa resonancia? ¿Y qué cosas mantenemos en nuestra vida por costumbre? ¿Qué gente mantenemos en nuestra vida porque siempre han estado ahí y ya no hay una resonancia? No hay una unidad o con hábitos. Importante que nos demos una pausa para sentir esa vibración que está y que no está. ¿Y qué vibración hay ahora nueva? Cosas que te atraen, cosas que conectan contigo. Que a lo mejor hacía mucho tiempo que no conectaban y están ahí, apareciendo nuevas maneras, nuevas formas de comunicarte. Y recordemos que esto no es un momento para forzar nada. Es un momento de recalibración, de dejar que las cosas se vayan despegando, se vayan abriendo. Y de recordar que es un momento bastante sagrado para ello. Es un momento dentro de esa apertura. Mm. Es como si fuéramos recordando estados, como si fuéramos recordando esas líneas del tiempo. Como si al simplemente dejarnos caer en el cuerpo y entrar en un estado de relajación, nuestro cuerpo se pudiera sumar a ese estado. Estados profundos de relajación. Dejar que la vida se despliegue por ella misma. Que nos lleve a recordar momentos donde esto ya lo hemos vivido. Como si en ese despliegue pudiéramos llevar a nuestra información al principio. Como si pudiera moverse en esas líneas. Como si hiciéramos una línea temporal frente a nosotros. Pudiéramos sentir ese gran espacio. Un gran espacio donde el silencio se convierte en una vibración. Donde el gran silencio se movía en vibración. La paz de ese gran silencio, de ese gran vacío, de ese gran origen. Esa quietud. En ese caos en movimiento.
en el silencio que lo cubría todo. Y ese respirar adaptándonos a cada momento de esa línea. Ese respirar en el abdomen, de bajar al ombligo y hacer esa respiración profunda a la vez que siento. Sentir la profundidad en el cuerpo, en el traerlo a ti, en ese unirte a esa presencia, a sentir desde el cuerpo. Sentir como el propio vibración de ese silencio se mueve en una evolución. Y escuchar cómo cambia la frecuencia de ese silencio. Cómo empiezan a aparecer espirales. Cómo empieza a aparecer un movimiento. Cómo hay un progreso. Cómo algo nace de la nada. Cómo se empieza a generar el siguiente momento. Y cómo puedo experimentar el cambio, el impulso. Cómo puedo paladear en mí la energía de movimiento, la frecuencia de la vibración, la frecuencia del movimiento en el abdomen, en mi cuerpo. ¿Cómo puedo abrir, a sumarme a esa frecuencia, a que el cambio se establezca, a que ese rito del pasaje, de la transformación, del movimiento, entre en comunión con mis células, con mis átomos, con mi presencia, mientras siento cómo se generan espirales, cómo la energía va cogiendo forma, cómo esa energía femenina va sosteniendo materia. Se crean galaxias, se crean mundos, planetas, dimensiones, espacios. Mientras puedo sentir el recuerdo de toda esa formación en mi abdomen. Mientras puedo sentir la frecuencia de todos los cambios realizados en el tiempo, del no tiempo. Como incluso el silencio tiene un estado de vibración, su propia frecuencia. Y como esa frecuencia se va actualizando, se va realineando y reajustando. Exactamente como ocurre con la nuestra en este momento, porque somos parte de ese reajuste, esa nueva alineación. ¿Y cómo podemos abrirnos a experimentar ese cambio? Ese espacio abriéndose en el macrocosmos y en nuestro cuerpo,
simultáneamente. ¿Cómo es la sensación de simplemente relajarte dentro de esta montaña rusa? ¿Cómo es la sensación de soltar las manos, de llevarlas al aire? ¿Cómo es la sensación de abrirte a sentir ese viento en la cara? Esas subidas y bajadas, esos looping. De poder mirar a tu compañero de viaje y buscar el júbilo del movimiento, el placer, de la velocidad, de la intensidad, el disfrutar el viaje. ¿Cómo es la sensación de ir dentro de esa montaña y ser ligera? Poder curvear y sentir el movimiento. Y cómo tu cuerpo se va ajustando al movimiento de esa intensidad. Cómo nuestra frecuencia se va ajustando de manera natural a la frecuencia del movimiento. Y cuando entro en el cuerpo, entro en sentir mi abdomen, entro en sentir mi ombligo. Puedo realmente filtrar, puedo saborear esa frecuencia del cambio. Puedo entrar en ella de manera flexible. Puedo viajar en esa montaña rusa, liberada. Puedo seguir dejando que en ese macrocosmos las espirales se sigan dando. Puedo dejar que se contraigan y mueran formas de vida, que desaparezca y que aparezca la vida, nuevas espirales moviéndose, nueva energía abriéndose. Puedo permitir que el universo contraiga y se expanda, como cuando giramos en esa montaña a la derecha o a la izquierda, o hay un looping de 2 vueltas en el aire. Y desde el ombligo simplemente me adapto a ese morir y a ese nacer, a ese expandir y a ese cerrarse, a ese inhalar y a ese exhalar. Como si pudiera sentir que el propio silencio expande. Inhala. Exhala. Como si pudiera sentirlo desde mi ombligo, desde mi presencia. Ser parte de esa inhalación y esa exhalación. Como si pudiera mirar de manera amorosa esas espirales formarse. Ese cambio, esa vibración aumentando.
como si pudiera realmente permitirme hacer el amor con ella, como si entrara a paladear y a sentir ese movimiento, respirar, esa vibración, nacer. Y como la antigua muere, se transforma, se exhala. Como si el cuerpo se abriera a ese movimiento. Como si realmente pudiera saborear qué significa este momento en el cielo. ¿Qué significa esta nueva vibración? ¿Qué significa esta nueva expansión? Este nuevo paso a esta nueva raza. A este nuevo campo vibracional. Pudiéramos sentir cómo nuestro corazón se abre en esta fusión, en este ser penetradas por esta energía, incorporarla a nosotros, poder sostenerla, poder emanarla, poder darle luz a este movimiento y brillar en ello. Cómo sentimos esta vibración expandirse, abriendo nuevos mundos fuera y dentro, nuevas oportunidades de movimiento. Como si estuviéramos en ese momento donde fuera importante pausar y sentir a la persona que tienes enfrente y sentir la naturaleza que hay, nuestra calidad, ese respirar. En ese conectarnos, reconectarnos continuamente al ombligo, ese punto de estabilidad, a nuestro centro gravitatorio y poder abrirnos desde ahí. Ese abrir nuestra capacidad de fundirnos, de llenarnos, de volver a vaciarnos. Y la información penetra en nuestro cuerpo. Que seamos capaces de expandirnos, de acoger ese continuo impulso
de evolución. De escuchar ese canto. De experimentar la vibración. De seguir ese campo de vibración. De readaptarnos a esas frecuencias. Frecuencias que continuamente te llevan a soltar la antigua, lo viejo, y a moverte en lo nuevo. A morir y a nacer. A dejar que la transformación tome forma. Y como la transformación deja de dar miedo. La muerte deja de dar miedo. La vida deja de dar miedo. Cuando esa alineación se produce desde ese centro. Desde esa habitación a la que hemos entrado tantas veces. Desde ese lugar donde puedo ver, puedo conectarme. Donde puedo abrirme al momento. Donde puedo seguir experimentando ese viaje. Donde vuelvo a recordar jugar, a moverme en este viaje. Abrirme a habitar el gozo de presencia del momento. Puedo relajar mi abdomen, la mandíbula. Puedo relajarme en ese punto central que sostiene mi presencia, que sostiene mi presencia entre tiempos, entre el no tiempo, que recuerda cada movimiento que ya hemos dado como humanidad. Que recuerda todas esas frecuencias que se han ido actualizando. Que escucha. Que valora la pausa en ese arte de unir. En ese me vuelvo permeable. Me convierto en ese agua que se va transformando y va encontrando la manera de llegar. Como sigo sintiendo cada día esos brazos que se abren, ese corazón que se abre. Ese sentirme preparada, abierta al momento.
ese femenino profundo, despertando, dejando que nuestra materia se coloque al servicio del cambio. Sosteniendo el cambio. Reconociendo las diferentes partes en esta totalidad y cómo la capa, la línea entre lo divino y lo humano está completamente abierta al cambio. Cómo podemos sentir ese abrazo. Como si esa energía de madre, esa energía profunda, femenina, de cambio, acunara a este colectivo de materia. Pudiéramos sentir ese amor, esas manos, en cada proceso de cambio. De la misma manera que la siguiente capa en esa escala imita ese sostén, vibra en ese sostén, escucha esa vibración de sostén y capa a capa hasta nuestro cuerpo más físico, hasta nuestra mente, nuestras emociones. Se empapan en esa frecuencia, abren su escucha a esa frecuencia sostenida de nueva forma. En ese nuevo movimiento entre vida y muerte, entre inhalar y exhalar, entre expandir y liberar. Como si encontráramos ese momento donde todo recoge el sentido, todo tiene sentido. Ese sentido de formar parte. Ese sentir dentro. Donde ganamos la capacidad de abrirnos a sentir, al sentido. Al sentir energía en movimiento. Donde el sentido se abre, donde se pierden los juicios, las definiciones. Sentidos se recogen cuando te abres
la totalidad de esa frecuencia. A soltar y liberar, a expandir, a morir y a renacer. Os invito a conectar a lo largo del día con ese centro. Empezar a ser consciente de cuántas veces nos salimos de ese centro. ¿Cuántas veces dejamos de escuchar la frecuencia del movimiento? ¿Cuántas veces compramos el boleto para ese ticket de esta montaña gigante, de este momento, de este viaje? ¿Y cuántas veces cerramos los ojos, montadas en el vagón? ¿Y cuántas veces nos perdemos la experiencia porque nos contraemos y solo tiritamos de miedo? Y el recordarnos, cuando estás ahí en ese centro, puedes abrirte y expandirte, puedes experimentar esa presencia, ese momento, esa sonrisa, ese mirar a los lados, ese ser parte de este gozo, de esta frecuencia, de este cambio, de este renacer, de esta muerte. Deseo que tengáis un gran día. Gran día. Mañana la meditación será más cortita. Tengo que estar en el aeropuerto pronto. Pero tendremos como un poquito de esa meditación, de ese volver a conectarnos con el cuerpo, con nuestro centro, de abrir la frecuencia, de ir recordándolo día a día. La capacidad de apertura, la capacidad de seguir abriéndonos capa a capa, de seguir profundizando en ese arte de unirnos, en ese arte de hacer el amor con la vida. Así que os deseo que tengáis un gran día. Un besito grande, bellas. Os quiero.